Si tú eres de esas personas que dicen que bajo los gobiernos de Morena, México por fin es respetado a nivel internacional y que hemos recuperado la dignidad como pueblo, déjame decirte que eso no es cierto. Los ridículos que hemos hecho a nivel internacional con nuestros gobernantes han ido en ascenso año tras año. El control de la retórica desde Palacio Nacional y la constante censura en medios de comunicación, aplaudidores o no al régimen, han permitido que muchos mexicanos crean que realmente estamos bien, pero la información es falsa. Todos los días hay una noticia nueva que nos dice que hay problemas, pero la ciudadanía se niega a verlo porque el paño que tienen en su cabeza les pinta de colores una vida a la que jamás podrán acceder a menos que se hagan las cosas diferentes. Principalmente, desarrollarse y crear nuevas tecnologías y materiales. En México tenemos todo, pero no lo aprovechamos. Somos tan ridículos que el viernes pasado llegamos a ofrecer un funeral de estado a Cuauhtémoc, el líder azteca o mexica, como le quieras llamar, que fue ejecutado por los colonizadores españoles hace 500 años. Durante la ceremonia hubo un personaje que lo representaba y que tenía marcado el abdomen con pintura o quién sabe qué cosa, bien pudieron haber sido cenizas del Popocatépetl, y este personaje llevaba un escudo de triplay que parecía hecho por un niño de secundaria. Durante la ceremonia hubo una frase que me llamó muchísimo la atención, para que veas el nivel de desinformación que manejan a nivel federal. Dijeron que a la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc encabezó la defensa de la ciudad y de la nación entera. Recordemos que en esa época no había ninguna nación que defender, menos un estado. Y la cultura azteca, pues no es que no es que fuera un pueblo digno de alabanza por sus valores o el humanismo, precisamente, ¿no? Y la apropiación cultural que hicieron de la ópera, porque es claro que para homenajear a un indígena azteca se tiene que hacer con ópera europea. Digo, si de algo se quejan todo el tiempo estos gobernantes, es de la apropiación cultural que hacen en otros países de lo que se considera mexicano. Y terminamos haciendo exactamente lo mismo. Escuchen el canto, que no es cosa menor, el señor sabe cantar bien y tiene educada la voz, pero pues no era el momento ni el lugar para hacerlo. No hay un solo peso que gaste el gobierno que no provenga de tu dinero, y lo menos que yo pudiera esperar es que se gastara ese dinero adecuadamente para lograr un bien para la comunidad. Desgraciadamente, la política mexicana está enfocada en conseguir inversiones extranjeras, pero también en limitar las nacionales. Y eso es precisamente lo que nos ha estado afectando, en parte, últimamente. De acuerdo al Banco de México, la inversión extranjera directa nueva en el 2024 fue de apenas 3.127 millones de dólares, lo que representa el 0.2% de la economía nacional. Nada. Los extranjeros ya no confían en México y el gobierno termina usando su dinero para mitigar las consecuencias de sus errores. Dinero que, como ya les dije, no sale de ningún lado más que de nosotros, los ciudadanos. Si yo dejo dinero en un banco, espero ver algún beneficio, y si se lo doy al gobierno, espero ver obras que funcionen y dejen más dinero y trabajo. Es así de sencillo. Es cierto que está la amenaza de los aranceles de Trump, pero no es la única razón, ya que México es un país con una economía tan sana que ha sido botín de muchos políticos durante mucho tiempo y no se lo habían podido acabar. Pero las cosas están cambiando drásticamente y las finanzas ya no están tan bien como antes. Por ejemplo, la deuda en diciembre del 2018 era de 10 billones y medio de pesos, pero al iniciar el año 2025 ya habíamos alcanzado los 17 billones y medio. El nivel más alto de deuda registrado en la historia, y con una diferencia de 7 billones entre el inicio del sexenio de López y el inicio del de Claudia. La Secretaría de Hacienda nos dice que el incremento de la deuda es porque pedir dinero prestado cada vez resulta más caro debido a las altas tasas de interés, pero esto es falso porque solamente en el 2024 México pidió prestados 2 billones de pesos debido a las megas obras que estaban inconclusas y que siguen igual, y por el año electoral. Tenemos que comenzar a entender que cada peso que el gobierno paga en intereses es un peso que no se utilizará en otras cosas como infraestructura, salud, educación o programas sociales en el futuro, incluso actualmente.
De acuerdo a datos oficiales del gobierno, se han invertido más de 20,000 millones de dólares en la refinería de Dos Bocas, lo que se supone sería un proyecto grandioso que sacaría a México del aletargamiento petrolero que ha sufrido por décadas. Sin embargo, el proyecto se hizo más por capricho que por necesidad, y se hizo aún sabiendo que los resultados no serían los esperados. La necedad de decir que se acabaría de construir en 3 años y con un costo de casi una tercera parte de lo que oficialmente ya se ha pagado. Digo, recuerden que no podemos saber realmente cuánto se ha gastado en la refinería ni en qué, ya que la información fue clasificada como de seguridad nacional. Pero esto nos deja ver que las mentiras estaban a la orden del día durante el sexenio anterior y que el gobernante que vendría a supuestamente solucionar todos los problemas, pues se la pasó mintiendo y ocultando información para que no nos diéramos cuenta. Al día de hoy, lunes 3 de marzo del 2025, la refinería no funciona ni al 20% de su capacidad y aún no refina absolutamente nada de lo prometido. Lo que han entregado es el producto de las pruebas que se han hecho y nada más. Pero Pemex ha perdido en tan solo el año 2024 más de 620,000 millones de pesos en su operación. Dinero de los mexicanos que se tiró a la basura y que terminamos pagando con nuestro dinero que confiamos al gobierno a través de nuestros impuestos. Probablemente no me creas cuando te digo que Pemex tiene problemas financieros y está mal administrada, pero entonces, ¿por qué hay despidos masivos en Campeche y Tabasco dentro de las subsidiarias exploración y producción, logística, incluso en el corporativo? Yo te lo digo, se debe a que la deuda que actualmente tiene la empresa con proveedores, la cual rebasa los 400,000 millones de pesos. Cuando AMLO recibió Pemex, se hablaba de una deuda con proveedores de 10,000 millones de dólares, perdón. O sea, que hoy debemos el doble y para solucionar eso, se tienen que perder puestos de trabajo. Las consecuencias de esta medida me son desconocidas completamente, pero definitivamente no es nada bueno si consideramos que otros 200 trabajadores ya perdieron su empleo en la planta de Volkswagen en Puebla sin aviso para que pudieran permitirse la empresa que permanecer en México. Para poner en perspectiva de qué tamaño es el daño económico que nos ha dejado Pemex en este año, el plan de fortalecimiento económico anunciado para mejorar a Comisión Federal de Electricidad, incluyendo a privados, consiste en invertir 22,300 millones de pesos, 7,000 millones menos que los perdidos con la petrolera. Si Claudia Sheinbaum no cambia el rumbo rápido, tendremos una crisis fiscal, pero bien pronto. ¿Aún no crees que las finanzas son culpa de la actual administración? Bueno, estoy contigo. Pemex ya venía arrastrando problemas desde hace mucho tiempo, aunque nunca había estado en una situación como la que tiene el día de hoy. Sin embargo, algo que te pudiera convencer es esto. México compró la totalidad de Deer Park, una refinería cerca de Houston que tenía finanzas sanas e ingresos que convenían a los mexicanos. Durante los primeros 2 años de operación, Deer Park trabajó muy bien y reportaba dinero e ingresos a las arcas de México, pero en el 2024 ya perdió 118 millones de dólares. Esto no fue culpa de ninguno de los gobiernos anteriores, sino del de Andrés Manuel. Todo lo que toca el gobierno morenista termina por no servir, ¿o cómo justificas esto? Ahora bien, el fracaso financiero no es solamente de Pemex, el Seguro Social también lo está sufriendo por la mala administración. José Antonio Martínez, el exsecretario de Salud del difunto gobernador Barbosa en Puebla, nos lo explica bien sencillo y nos dice las verdaderas consecuencias de que los estados se inscribieran en el IMSS Bienestar. Escúchenlo ustedes mismos. Miren, cuando les dicen, ya tengo el 80% de surtimiento, pero no lo ven por claves, pero no por cantidades. Entonces, si mi necesidad eran 100 paracetamoles, pues te conseguí 5. Pero es una clave, pero entonces ya entra en ese porcentaje. Entonces, desde ahí está mal interpretado todo. ¿Qué va a pasar? De aquí, y ya hasta el subsecretario federal lo dijo, de aquí a marzo vamos a empezar a surtir. Van a decir que ya estamos al 96% de claves, más no de cantidades. Bueno, no hay una persona, por lo menos en el sector salud de Puebla, que diga, o me cumplen o me cumplen. Y los estoy exhibiendo todos los días. Pero tendría que ser el gobernador, no el secretario de salud, ¿no? Porque el convenio se firmó con el gobierno.
Va a llegar un momento en que sí, porque al gobernador Armenta le van a empezar a llegar todas las quejas. Y pues no puede hacer nada porque pues ya es federal, no se vale, y él tiene el compromiso de toda la gente que votó por él, no tiene la obligación. Si realmente quieres darte cuenta de los fracasos de los gobiernos morenistas, no tienes más que poner atención a las noticias, no a las que salen de Palacio Nacional, porque esas están llenas de falacias y mentiras, sino de las noticias que salen de las mismas dependencias de gobierno. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional acaba de hacer público que la captura de Ovidio Guzmán costó la vida de 10 militares, 10 ciudadanos militares que dieron la vida para defender a México del crimen organizado, hijos de alguien, padres de alguien. Y aún así Andrés Manuel ordenó liberar al criminal. La historia de Barrabás se repite una y otra vez en México y no pasa nada. Al contrario, el gobierno había permitido que estos grupos criminales crecieran como les diera la gana y quisieran lo que les diera la gana, hasta que hace un mes tuvieron que enfrentar las amenazas de un loco extranjero cuyos gobernados se ven afectados pues por la actitud del gobierno mexicano. ¿En serio? ¿Tenemos que esperar a que alguien de fuera nos diga nuestros errores para actuar bajo presión y no podamos hacerlo nosotros solitos? La justicia es otro fracaso de estos gobiernos. Ok, no era perfecta antes de ellos tampoco, pero la confusión y errores cometidos en el presente no se justifica por los que se cometieron en el pasado. Las leyes están escritas y solamente hay que cumplirlas. Si a los expertos eso les resulta difícil, imagínense un ciudadano común y corriente que muchas veces no entiende ni las palabras utilizadas para redactar esas mismas leyes. Hemos escuchado muchas veces durante este fin de semana que se entregaron 29 criminales a los Estados Unidos. Muy bien, pero Omar García Harfuch dijo que se hizo porque los jueces pretendían liberarlos. Incluso acusó a algunos de estos jueces de tener acuerdos con los criminales para retrasar la extradición. Sin embargo, nada de esto se hizo conforme a las leyes. Para empezar, algunos de estos criminales estarán enfrentando una pena de muerte en Estados Unidos si son hallados culpables, y eso está explícitamente acordado en el tratado de extradición firmado, de que no es posible, porque en México la pena de muerte no existe, por lo que eso debería de estar fuera de toda consideración. Pero, otra vez, las leyes no son respetadas por el poco interés que tienen los gobernantes en cumplirlas. Es más, yo diría que tienen más interés por violarlas que por cumplirlas. Como dato curioso y para finalizar, entre los deportados se encuentra Rafael Caro Quintero, y las esposas que utilizaron los gringos al recibirlo en su país para amarrar sus manos pertenecían en vida a Kiki Camarena, aquel agente de la DEA que fue asesinado en México en la década de los 80s, supuestamente bajo órdenes de este criminal. En ese caso está involucrado también Manuel Bartlett, ya todos sabemos quién es, que supuestamente se veía afectado en sus intereses particulares por las actividades de este agente de la DEA, según se desprende de las declaraciones que un ex policía llamado Héctor Cervantes hiciera en un juicio. Historias que en México jamás se han corroborado, porque Bartlett pues, era parte del gabinete de Miguel de la Madrid y después de eso jamás dejó de estar en las esferas del poder de México. Sin embargo, en Estados Unidos creen muy firmemente en esa historia. Como cualquier país bananero cuya ciudadanía no controla lo que hace el gobierno, sino que el gobierno controla a la ciudadanía, en México se está gestando nuevamente un proyecto de ley para controlar las opiniones y mensajes de los ciudadanos en redes sociales. El gobierno pretende someter a las diferentes plataformas para limitar la libertad de expresión y lo llama un ejercicio responsable y ético de medios y creadores de contenido. Los objetivos de esta ley son tres, supuestamente: definir la responsabilidad social de las plataformas digitales en México, definir el papel de los creadores de contenido e influencers y definir los desafíos que la libertad de expresión de los ciudadanos conllevan para proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios en el mundo digital y en el mundo real.
Las últimas veces que una ley así se intentó pasar fue desechada por los mismos que la propusieron al ver que la respuesta de la sociedad no era favorable. Sin embargo, el día de ayer y después de los muchos intentos que con el paso de los años se han hecho, vuelven a la carga. En esta ocasión en voz de Sergio Mayer, quien coordina las mesas de trabajo para implantarla a la brevedad posible, contando con que no habrá resistencia ciudadana. Recordemos que a partir del mes de septiembre próximo, los juzgados y todo el poder judicial estarán cooptados por morenistas, los mismos morenistas que constantemente atacan a quienes no están de acuerdo con ellos y levantan falsos para desinformar a las personas. Pero hoy se sienten atacados cuando salimos nosotros, quienes no tenemos miedo de levantar la voz y les decimos que nos están mintiendo. Aún recuerdo en abril del año 2023 cuando Andrés Manuel dijo en una de sus conferencias mañaneras que no había pedido dinero prestado en todo su sexenio e inmediatamente después sale el secretario de Hacienda a decir que la deuda de México se había incrementado en solamente unos cuantos billones en el último año. Al terminar esa mañanera, el que fuera presidente se vio increpado y dijo: yo tengo otros datos. Lo pongo de ejemplo para que quienes están elaborando esta ley no solamente pretendan regular a los ciudadanos de quienes se sienten aparte, sino que también controlen las mentiras que salen directamente de la primera figura del país y otros políticos que supuestamente debieran estar protegiendo nuestros derechos, entre ellos el de la libertad de expresión. Habiendo platicado esto, es necesario comentar sobre la cancelación de los aranceles de Donald Trump y también del papel que jugó Claudia Sheinbaum en ellos. Ya sabemos que fueron suspendidos un mes más y ya sabemos que los oficialistas dicen que Claudia salvó hasta a Canadá. La realidad es otra y es muy parecida a un chiste que mi papá contaba hace muchos años y que pudiera o no ser misógino. Yo no soy nadie para calificarlo de una u otra forma. Así es que si eres de piel sensible y no lo quieres escuchar o no te gusta escuchar chistes, pues bueno, adelanta este video hasta el siguiente párrafo. Activé la función de subtítulos para que tengas una mejor experiencia. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, fueron encontrados y confrontados por el Creador. Dios les dijo: Adán, por tu pecado, ahora pagarás tu sustento con el sudor de tu frente y tendrás que trabajar. Y tú, Eva, por tu traición pagarás con sangre. Y ya ven ustedes cómo son las mujeres. Eva se le acercó a Dios, se le acurrucó y le dice: sí, Señor, cometí un error, pero esto no va a volver a suceder. Mira que la serpiente me engañó y yo creí en ella. Entonces el Señor, compadeciéndose, le contesta: está bien, Eva, pagarás con sangre, pero en pequeñas mensualidades. Y ese es precisamente el papel que Claudia jugó en esta decisión. Los aranceles de Donald Trump no se impusieron por muchas razones, pero ninguna de ellas tiene que ver con la llamada que tuvo con la señora que ocupa la silla presidencial de México. Recordemos que los aranceles no son un instrumento recaudatorio, sino político de presión. La intención de Donald Trump al anunciarlos, siempre fue obtener algo a cambio, algo que le conviniera a él y que le ayudara a cumplir su discurso de hacer América grande otra vez. México tuvo que entregar a 29 capos que se habían negado a entregar antes y lo hizo de manera acelerada. Omar García Harfuch tuvo que salir a decir que la señora no tuvo nada que ver con eso, aunque todos sabemos que no es cierto, porque en México no hay nada importante que ocurra sin que lo sepa el presidente. ¿Recuerdan? Y estoy seguro que esta no es la excepción. Vaya, si lo quieren ver desde otra perspectiva, Canadá obtuvo exactamente lo mismo que obtuvo México, la cancelación de los aranceles, y no tuvieron que entregar a nadie ni someterse a los designios del presidente norteamericano. Si a alguien le interesa mi humilde opinión, en esta ocasión la pasividad de Claudia, que no supo hacer inmediatamente jugó a su favor. Digo que la pasividad de Claudia ante la aplicación de los aranceles norteamericanos sí jugaron a su favor, porque la verdadera presión, la que realmente preocupó a Donald Trump, vino directamente de sus votantes. Esos votantes que no se encuentran en las ciudades, sino que viven en el campo norteamericano, que es donde mayormente obtuvo sus votos el actual presidente Donald. Ellos se veían afectados directamente y podemos ver en los medios de comunicación gringos lo que decían el mismo día que los aranceles fueron aplicados en México y Canadá. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, sí, pero también es un populista y como son todos los populistas, tiene un ego que debe ser satisfecho diariamente para que lo haga sentir grande. Al enfrentar la oposición de sus mismos ciudadanos, el señor solamente necesitaba una excusa para cancelarlos.
Y la llamada de Claudia pues fue la ocasión perfecta. Por eso digo que al no saber qué hacer y permanecer en duda y pasmada, Claudia obtuvo una ventaja que jamás pensó que tuviera, y sin que ella metiera un solo dedo, las cosas se solucionaron. Al menos por un mes más, porque en abril veremos nuevamente este cuento de los aranceles y estaremos llorando igual que estos últimos días, mientras el gobierno mexicano culpa al gobierno norteamericano de la situación económica del país, que como sabemos está estancada desde hace mucho tiempo y para nada se vio afectada por los aranceles. Por cierto, aquellos que ven en Canadá un aliado, pues es válido que lo vean ahorita, pero recuerden que ante la primera mención que hiciera Donald Trump de los aranceles el año pasado, lo primero que salieron a decir los canadienses fue que ellos no eran iguales a México, e incluso llegaron a proponer que hubiera un tratado de libre comercio, pero solamente entre Canadá y Estados Unidos, dejando fuera a México. Es cierto que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero esto es algo que debemos tratar con cautela para que no nos agarren desprevenidos otra vez. No vaya a ser que Estados Unidos quiera jugar chueco como lo hicieron con Zelensky en Ucrania, en donde buscaron a la oposición para desplazarlo, a pesar de que la constitución ucraniana es muy clara al establecer que durante una guerra no habrá elecciones presidenciales en ese país. Recuerden lo que les dije la semana pasada, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, o lo que es lo mismo, es necesario comenzar a realizar acciones para diversificar nuestros mercados y nuestra economía si no queremos depender casi exclusivamente de los Estados Unidos. Para aquellos que no han visto las noticias en México o los que fueron distraídos por los aranceles, déjenme decirles que la inseguridad no se ha visto afectada absolutamente en nada con las acciones de este gobierno. Ni siquiera el envío de los 29 capos a los Estados Unidos ha tenido un efecto grande en lo que acontece. El día de ayer, las poblaciones de Pátzcuaro y Churincio, en Michoacán, fueron atacadas, así como se escucha, por el cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos de seguridad en estos municipios y otros del estado que ya les mencioné fueron emboscados y los resultados de la balacera resultantes son un criminal que ya no está con nosotros y 2 agentes de la Guardia Nacional que están heridos. Se reportó también la quema de tráilers y otros vehículos que se encontraban en la zona. Los ataques ocurrieron casi de manera simultánea, tomando desprevenidos a los guardias que no se lo esperaban. Yo no entiendo por qué, realmente, si se nota que han sido entrenados y están preparados para enfrentar el crimen organizado. Ahora bien, aquellos que se llaman a sí mismos expertos en geopolítica y que bien pueden serlo, ¿han considerado realmente lo que está ocurriendo en Europa con la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania? Lo digo porque se me hace muy raro que estén apoyando la política aislacionista de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos sin considerar que Europa ha concedido préstamos y ha autorizado a que Alemania construya un ejército realmente grande y poderoso, porque si es necesario, pues bueno, que marche a través de Polonia y pelee con los rusos para defender al mundo occidental. Digo, lo menciono por aquello de que después estén quejando y llorando de las consecuencias. Nos vemos el próximo lunes en el video de las 10 en punto. Bonito fin de semana para todos.